cómo nuestra sociedad cayó mentalmente enferma. ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado el rol que tienen las redes sociales en nuestra vida? Bueno, pues nunca antes en la historia habían existido medios tan eficaces para manipular en masa a una sociedad. Además de los medios de comunicación tradicionales como la televisión, como el radio y como la prensa, hoy ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder ingerir más fácilmente en las mentes de las masas. El objetivo es claro: la creación de un sistema totalitario donde el poder, habiendo centralizado todos los aspectos de la sociedad, obtiene un control absoluto. Es decir, que nada se escape a su dominio y que no exista oposición a esta tiranía. Sin embargo, pues obviamente el poder no puede lograr esto sin la colaboración de los individuos, ¿cierto? O sea, deben ser los individuos quienes voluntariamente decidan renunciar a sus derechos y a sus libertades. Y la única forma eficaz de lograr que algo así suceda es que esos mismos individuos pierdan su individualidad y se adhieran a una mentalidad de grupo. ¿Les suena familiar esto? Pregunto. ¿Qué tal los estereotipos de belleza en Instagram o esta idea de homogeneización que permea el inconsciente colectivo constantemente? Bueno, pues ahí está. Poco a poco nos van implantando que nos tenemos que ver iguales. No es algo que sea nuevo, pero algo que quizá no se ha hecho consciente del todo. Por ello, es importante hablarlo y ponerlo sobre la mesa. ¿Ok? Lo estamos haciendo aquí en el canal. Ahora, una vez que este proceso se haya consumado, los individuos no solamente van a estar dispuestos a perder su libertad, y puedes perder tu libertad por miedo, algo que se pone en la sociedad como una amenaza, que a todos nos da pavor, y entonces decimos, te entrego mis libertades con tal de que me des una manera de estar a salvo. Ahora, fíjate bien, una vez que este proceso se haya consumado, los individuos no solamente estarán dispuestos a perder sus libertades, sino que le suplicarán al gobierno que se las arrebate. ¿Qué tal esto, Hasta me da como escalofríos. Imagínense qué tan cegados debemos estar como para suplicar que nos quiten la libertad. Y no lo digo para juzgar, sino lo digo para que todos despertemos y evitemos esta situación. Para explicar cómo es que planean hacer esto los gobiernos y las tecnocracias, quiero decirte que existen 3 aspectos psicogénicos que logran esto de forma muy eficaz. 3 claves que el poder utiliza una y otra vez para manipular al individuo y aplastar su voluntad y además convertirlo en masa aborregada. Y estos 3 gatillos son el miedo, la confusión y el deseo de seguridad, que además deben dispararse en una secuencia muy concreta. Just Merleau, autor del libro The Rape of the Mind, que traduciríamos como la violación de la mente, afirma que mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. ¿Qué loco es esto? Pero es el origen de la psicosis. Es siempre un grave problema, siempre una amenaza tan peligrosa que suscita niveles de miedo y tensión social insostenibles. Cabe mencionar que el gobierno o los que están en el poder fabrican este problema de forma oportunista, interviniendo psicológicamente en los individuos para inducir temor frente a un peligro inminente. Y después agita ese problema utilizando un bombardeo de propaganda de los medios de comunicación diseñado para confundir a las personas. Y así pues los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información contradictoria, incluso falsa o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y a la indignación. La lógica se puede enfrentar con lógica, mientras que la ilógica no, es decir, confunde a quienes piensan de forma correcta. Y mientras la gente todavía está buscando un
contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra mentira. Además, la forma de presentar esta información es exactamente, ¿cómo lo voy a decir? Es muy particular. Miralou lo llama ondas de terror y se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En el momento de máxima tensión y confusión, el poder presenta la solución a ese terrible peligro y la posición como única, escucha bien, como única alternativa. Algo como, ¿es esto o nada? ¿Les suena familiar? Muy bien. El individuo, habiendo estado expuesto a estas ondas de terror y rendido ya al empuje de la masa, que cree que solo hay un camino para la solución del conflicto que el mismo gobierno, la misma gente puso, entonces le suplica al gobierno que implemente esa única solución para que de esa forma su seguridad pueda quedar garantizada. Sin embargo, el gobierno o el poder no puede ejecutar esa solución. Para poder hacerlo necesita adquirir más poder. Una nueva ley o incluso una nueva constitución que le permitan hacer lo que antes no podía a costa de la restricción o eliminación de ciertos derechos individuales. ¿Qué tal, Choqueante, ¿no? En otras condiciones, el individuo, la verdad, no hubiera cedido y no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos. Pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas que le ruegan que le arrebate sus derechos para acabar con esta terrible amenaza, y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y agitar el problema, que ellos mismos crearon, por supuesto, con lo que pareciera que realmente logró una solución, la solución que tanto prometieron. La calma entonces regresa, los individuos ya no son tan libres, pero se liberaron del miedo y recuperaron su sensación de seguridad. El coste, en forma de pérdidas de derechos y libertades individuales, fue elevado, pero la masa lo celebra. Misión cumplida, hasta que el ciclo se vuelve a repetir de nuevo con otra amenaza, fabricada otra vez por el poder, que pone en marcha la hipnosis global a través de los medios de comunicación manipulativos y la intervención psicológica. En caso de que este proceso no sea suficiente para derribar al individuo y convertirlo en masa, hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria, que es, escuchen, aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. En ese sentido, un individuo solo y sin interacciones normales, con amigos, familiares y compañeros de trabajo, se vuelve todavía más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos. Y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento. O sea, es fácil que lo que sea te lo tragues y que tu comportamiento se modifique cuando estás aislado. Este proceso, te acabo de describir, lleva al individuo a un estado de infantilización en el que cede toda potestad al poder, perdiendo su capacidad de pensar por sí mismo, de hacerse responsable de su vida y de sentir que es capaz de lidiar con los desafíos que van surgiendo en el día a día. En otras palabras, nos volvemos dependientes a que alguien más nos diga qué es correcto para nuestra vida y qué debemos hacer. ¿Qué opinan de esto, infinitos? Es muy común que esto suceda y que cada vez empiece a suceder más, y que pensemos que no sabemos qué es lo mejor para nosotros y deleguemos nuestro poder a otras personas. Y yo te preguntaría, ¿qué pasaría si reconociéramos la sabiduría que llevamos dentro y al hacerlo identifiquemos cuando nos están queriendo manipular?